Bueno chicos, pues regresamos con este video en el que estamos platicando sobre los alfabetos, sobre los sistemas de escritura y vamos ahora a ver cuáles fueron los principales de ellos. Es importante que reconozcamos las características que los diferencian porque de esa forma podemos trazar como que la historia, cómo fueron apareciendo los primeros sistemas de escritura en el mundo y cómo fue su evolución. Bueno, primero tenemos los sistemas que se basaron en ideogramas. ¿De qué se trataba este? Era una escritura gráfica usada por egipcios y babilonios principalmente, que si los reconocemos, pues son las primeras civilizaciones antiguas. Se emplea únicamente a través de dibujos, entonces no representaban tanto como una grafía, sino como un dibujo que representaba una idea. Todavía no había una tipografía no establecida. Entonces, tipografía, por ejemplo, es esta precisamente, no este tipo de letra. No existían las letras, era un dibujo que reflejaba un concepto. Ahora, tenemos ya la escritura alfabética, que vendría algunos años más tarde. Esta sí ya reproduce fonemas, es decir, las sílabas orales que yo voy diciendo, ya las reproduce mediante la unión de una vocal y una consonante. Entonces aquí ya podemos ver la clasificación entre vocales A, E, I, O, U y el resto de las consonantes. Surgió gracias a los alfabetos y abecedarios como el latín, griego y el hebreo. Estos son los principales sistemas alfabéticos y los que dieron como pie para la evolución de los demás. Al mismo tiempo que los alfabetos ideográficos estaban los pictográficos, donde cada símbolo o signo representaba una breve oración. Aquí ya hay un avance de los ideogramas a los pictogramas, porque mientras aquí representaba como que una idea, pero podía ser una idea muy al aire, te digo, si podían representar un pajarito volando, pues entiendo esa parte de la acción, pero acá ya se estaba dando un paso para la representación de oraciones, para la representación de grafías que decían algo. Entonces siempre sí representaba un avance en la historia. Pero tan antiguos como los ideogramas estaban las escrituras cuneiformes. Se usó en Mesopotamia, nuevamente regresamos a culturas antiguas, y consistía en realizar representaciones en forma de cuñas o triangulitos. Eran como una forma como si fuera una pequeña herramienta triangular, puntiaguda. Este tipo generó otras escrituras a base de símbolos. Entonces vamos evolucionando, vamos checando que poco a poco las escrituras se volvieron más complejas. Aquí algunos ejemplos de ello. Tenemos los ideogramas que, como tú puedes observar, representaban ideas. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a vislumbrar un arbolito, un ojo, unas montañas. Entonces representaba una idea, pero todavía no una oración, ni siquiera, apenas una percepción de la realidad, una descripción de la realidad. En la escritura pictográfica, nuevamente aquí nos encontramos lo más parecido a un dibujo. Ya no son tan claros, pero a algún símbolo que cambiara un poco ya representaba una oración. Entonces era mucho más fácil en 2-3 símbolos decir un texto, ¿verdad? Pero de cualquier manera era bastante complicado interpretarlos. En la escritura alfabética representa totalmente el avance y el establecimiento de los sistemas escritos y vemos, por ejemplo, aquí el sistema latín, el que tenemos aquí, el alfabeto latín, y el alfabeto griego arriba. Ahora, la escritura cuneiforme, que pudo haber sido tan antigua como los ideogramas y los pictogramas, se encuentran aquí. Si tú te fijas, pues muy poca diferencia podemos encontrar. Sobre todo lo utilizaban los escribas cuando debían registrar las transacciones mercantiles, pues de sus patrones, ¿no? Entonces tenía cierta forma de cuña, como de triángulo, como de
como de una herramienta puntiaguda. Entonces, esos son los principales sistemas de escritura antiguos. Bien, los jeroglíficos quedaron atrás y entonces tenemos aquí los principales alfabetos que configuraron los sistemas de escritura contemporáneos. El primero de ellos fue el alfabeto griego. ¿Qué sabemos sobre él? Es un alfabeto de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega. Fue desarrollado alrededor del siglo IX a.C. Fíjate, estamos hablando de 900 años antes de Cristo, a partir del alfabeto consonántico fenicio. En este sentido, había un alfabético en donde se juntaban una vocal y una consonante y representaba un sonido. Pero el alfabeto griego nos revoluciona esto porque cada grafía podía hacer un sonido distinto y tú los podías mezclar para crear el sonido que tú quisieras, ¿verdad? Pero se basó en el alfabeto consonántico fenicio. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, extendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir, que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un sonido. Es lo que te decía, ¿no? Y con base en las vocales y consonantes, pues ya se podía crear una palabra, ¿verdad? Podías hacer las combinaciones que quisieras. Ahora, y con igual influencia tenemos el alfabeto latino, el alfabeto que se desarrolló y evolucionó y se plasmó en toda Europa con base a la conquista de los romanos. El alfabeto latino es el sistema de escritura alfabético más usado del mundo hoy en día, que no es el único, con más de 2.500 millones de personas usándolo. Este tiene 27 letras, más ciertas modificaciones y letras adicionales según el idioma. Inclusive nosotros como mexicanos, obviamente, al venir Hernán Cortés y todos los conquistadores españoles y mezclarse con las lenguas indígenas de nuestro país, pues hubo que agregar, o inclusive algunas grafías cayeron en desuso, pero que quizá todavía se conservan en España. Por ejemplo, aquí el alfabeto latino se utiliza en la mayoría de los idiomas de la Unión Europea, América, África subsahariana, es decir, que están bajo el Sahara, y las islas del Océano Pacífico. La expresión alfabeto latino se utiliza para cualquier derivación directa del alfabeto usado por los romanos, pero como te decía anteriormente, estas variaciones pueden perder letras, como el euskera, que es la lengua del País Vasco o Euskadi, o añadir letras como en el caso del español, que es una de las variaciones, es una lengua romance. Con respecto al alfabeto romano clásico, por ejemplo, en la Edad Media se crearon las letras minúsculas y fíjate cómo va aquí el inicio de la ortografía. Si en un inicio no había esta regla específica porque precisamente solamente existían las letras mayúsculas, posteriormente en la Edad Media pues el sistema se fue haciendo cada vez más complejo. Tenemos el alfabeto cirílico también, chicos. Este es un sistema de escritura inventado en Preslav, la capital del primer imperio búlgaro de Bulgaria. Entonces entendemos que este es uno de los más contemporáneos porque aparece hasta el siglo X por Clemente de Ocrida, que era uno de los pupilos, uno de los alumnos de los hermanos, eran misioneros cristianos que venían del imperio bizantino, Cirilo y Metodio. Estos dos misioneros tomaron el alfabeto griego, ¿sí?, y crearon un alfabeto glagolítico. Tenía una raíz adaptada para los países de la parte oriental de Europa. Entonces era toda la parte, por ejemplo, de Serbia, Bulgaria, Rumania, Croacia, todos estos países más cercanos a Rusia y que obviamente adoptan el alfabeto cirílico, porque como era la lengua eslava, tenía una raíz más diferente a las raíces latinas. El glagolítico fue inventado por los santos Cirilo y Metodio
que eran misioneros del Imperio Bizantino, como te comenté, en el siglo IX, y lo implementaron para traducir la Biblia. Si te fijas, la Biblia ha fungido como eje para poder adaptarse a diferentes lenguas, diferentes culturas, y con base en ella pues se pudieron inclusive crear nuevos sistemas de escritura de acuerdo a las necesidades del pueblo, ¿no? De la gente que necesitaba leer el Santo Libro. Esta Biblia estaba redactada en antiguo eslavo, sí, que como te digo, pues era la lengua original de todos estos países de balcánicos, y que estaba basado en un dialecto eslavo aprendido en Tesalónica, Grecia. Entonces, por ello a nosotros no se nos hace difícil hacer una relación entre la lengua griega y la rusa, porque utilizan este alfabeto cirílico, ¿verdad? Y bueno, entre otros datos interesantes podemos ver que es un alfabeto nuevo relativamente y que tiene una base en el alfabeto griego. Ahora, bien diferente es el alfabeto árabe. Es también conocido como alifato, y esta escritura es usada en diversas lenguas del mundo como el árabe, el persa y el urdu, que son antiguos y también del Medio Oriente. Es el segundo alfabeto más extendido a nivel mundial, solo por detrás del alfabeto latino. Entonces, no nada más es que lo utilicen los árabes, sino otras culturas adyacentes a Arabia. Correcto. Hasta aquí termina esta parte de la materia, jóvenes. Sé que resultó un poquito complicado y denso el tema, pero yo te sugiero que puedas repetir una y otra vez el video y obviamente buscar más información en internet. Lo que aquí trato de hacer es condensarte toda esa información tan complicada, porque hay muchísimos tecnicismos en internet que a lo mejor pues no vas a comprender, y trato de bajarlo al nivel que lo necesitamos. ¿Qué sigue después? Vas a pegar imágenes donde se vean mensajes en diferentes lenguajes y podrás darte cuenta de cómo las grafías cambian de un idioma a otro. En el cuaderno ortográfico vas a aplicar el uso de voces afines a hacer, poner, tener y decir. Vamos a comprobar cuántos sinónimos puedes encontrar para cada uno de estos verbos comodines. ¿Sí? Realiza el avance de lectura número 2. Con esto, chicos, nos ponemos a trabajar. Te deseo una excelente semana de trabajo. Cualquier duda, ya sabes que queda a tus órdenes por los medios ya convencionales para comunicarnos. Cuídate mucho, quédate en casa y nos vemos primeramente Dios este jueves. Hasta pronto.